Si hubieras nacido en la Edad Media, probablemente no habrías durado ni 24 horas. Y no estoy exagerando. Hoy en día vivimos con comodidades que damos por sentadas. Tenemos hospitales con médicos especializados, antibióticos que nos curan infecciones en cuestión de días y agua potable que podemos beber sin miedo a enfermarnos. Pero imagina despertar en el siglo XIV sin acceso a nada de esto. Un simple resfriado podía matarte, un corte en la piel podía terminar en una infección letal y, si nacías en la familia equivocada, tu vida estaba condenada al hambre, el trabajo forzado o incluso la ejecución por un crimen absurdo. Ahora bien, supongamos que de alguna manera logras sobrevivir el nacimiento. Felicidades, acabas de ganarte un boleto para la parte más cruel de la historia. Pero no cantes victoria todavía. ¿Estás listo para descubrir por qué la Edad Media era una trampa mortal para cualquiera? Te advierto, después de esto, vas a agradecer cada vacuna, cada ducha y cada plato de comida caliente que tienes hoy. Así que quédate hasta el final porque te aseguro que hay más de una razón por la que no habrías durado ni un día en la Edad Media. Y la peor de todas, ni te la imaginas. Nacer en la Edad Media ya era una sentencia de muerte. Si crees que el mayor peligro al nacer es que el hospital te ponga el nombre equivocado en la pulsera, déjame decirte que haber nacido en la Edad Media ya era un peligro en sí mismo. La simple idea de llegar al mundo en esa época significaba que las probabilidades de morir en las primeras horas, días o meses de vida eran altísimas. Y las razones eran muchas. Complicaciones en el parto. Un boleto directo a la tumba. Hoy en día el embarazo está acompañado de controles médicos, ecografías y hasta partos indoloros en hospitales esterilizados. Pero en la Edad Media, dar a luz era casi como jugar a la ruleta rusa, pero con muchas más balas en el tambor. Las mujeres daban a luz en casa, asistidas por parteras que, aunque tenían experiencia, carecían de conocimientos médicos avanzados y herramientas adecuadas. No existía la anestesia ni las cesáreas seguras. Si el bebé venía en una posición complicada o era demasiado grande, las opciones eran limitadas. O la madre moría, o el bebé moría, o ambos morían. ¿Tienes alguna idea de cuántas mujeres morían en el parto? Los historiadores estiman que entre el 10% y el 20% de las madres no sobrevivían al alumbramiento, y esto sin contar las infecciones que podían matarlas días después. Así que, si eras un bebé medieval y lograbas nacer, ya habías sobrevivido a tu primer gran obstáculo. Pero el peligro no terminaba ahí. Sin vacunas ni medicina, cualquier cosa podía matarte. Hoy en día, cuando un bebé nace, recibe vacunas casi de inmediato para protegerlo de enfermedades mortales como la tuberculosis, la polio y la difteria. En la Edad Media no había nada de eso. Un simple resfriado podía convertirse en neumonía letal. Un sarpullido podía ser señal de viruela o peste bubónica. Los recién nacidos eran increíblemente vulnerables y, sin antibióticos ni tratamientos, un bebé enfermo tenía pocas posibilidades de sobrevivir. De hecho, la tasa de mortalidad infantil era tan alta que muchas familias ni siquiera nombraban a sus hijos hasta que cumplían 1 o 2 años, porque sabían que había muchas probabilidades de que murieran antes de llegar a esa edad. Agua contaminada y alimentos peligrosos. Si crees que el agua del grifo sabe rara, imagina lo que era beber agua en la Edad Media. El agua potable era prácticamente inexistente. Los ríos y pozos estaban contaminados con heces, basura y cadáveres de animales en descomposición. Beber esa agua significaba garantizarte una intoxicación o enfermedades diarreicas mortales. Y no creas que la comida era más segura. Sin refrigeración ni normas sanitarias, los alimentos se echaban a perder rápidamente y estaban llenos de bacterias. Muchos bebés morían de infecciones intestinales antes de su primer año de vida. Si sobrevivías a los primeros meses, la desnutrición era tu siguiente enemigo. La leche materna era la mejor opción para alimentar a los bebés, pero muchas madres medievales sufrían de desnutrición, lo que significaba que su leche no siempre era suficiente o no tenía los nutrientes adecuados.
En algunos casos, los bebés eran alimentados con papillas de avena o pan remojado en caldo, pero esto no era suficiente para garantizar su desarrollo. Muchos niños no llegaban ni a su primer cumpleaños simplemente porque no tenían suficiente comida. Y si todo lo demás fallaba, la peste, la guerra o el abandono hacían el resto. Si por algún milagro lograbas sobrevivir al parto, a las enfermedades y al hambre, aún quedaban otros factores que podían acabar con tu vida en cualquier momento. El papel de la superstición y la religión en los nacimientos. En la Edad Media, la ciencia médica era prácticamente inexistente y la gente recurría más a creencias religiosas y supersticiones para explicarse los eventos de la vida y la muerte. El nacimiento de un bebé no era la excepción. Bautizar rápido o condenar el alma del bebé. La Iglesia Católica tenía un papel crucial en la vida medieval, y una de sus enseñanzas más importantes era que todo ser humano nacía con el pecado original. ¿Qué significaba esto? Que si un bebé moría sin ser bautizado, su alma no iría al cielo, sino a un lugar intermedio llamado limbo. Por esta razón, se apresuraban a bautizar a los recién nacidos lo antes posible, a veces incluso el mismo día del parto. Si el bebé estaba muy débil o moribundo, cualquier persona, incluida la partera o un familiar, podía hacer un bautizo de emergencia. Si un niño moría antes de ser bautizado, sus padres sufrían una angustia tremenda, ya que creían que el alma de su hijo estaría perdida para siempre. Protección contra el mal de ojo y los demonios. Se creía que los bebés recién nacidos eran extremadamente vulnerables a las fuerzas malignas, incluyendo brujas, demonios y el temido mal de ojo. Para protegerlos, las madres medievales usaban diferentes amuletos y rituales. Colgaban ajos o ramas de ruda en la cuna para ahuyentar a los malos espíritus. Ponían un pequeño objeto de hierro bajo la almohada del bebé, como un clavo o una herradura, porque el hierro era considerado un metal protector. No dejaban que extraños miraran fijamente al bebé, ya que podían lanzarle el mal de ojo con solo mirarlo. Parteras y hechicería. Un peligro constante. Las parteras eran figuras esenciales en la sociedad medieval, pero también eran blanco de sospechas y acusaciones de brujería. Como su trabajo estaba rodeado de misterio y sangre, muchas personas creían que tenían pactos con el diablo o que podían lanzar maldiciones a los bebés. Si un bebé nacía con deformidades o si moría poco después de nacer, las parteras podían ser acusadas de brujería y ejecutadas. El conocimiento médico era tan escaso que la gente prefería culpar a fuerzas sobrenaturales en lugar de aceptar que la mortalidad infantil era simplemente altísima. Si nacías en una familia noble versus campesina, ¿había diferencia? Definitivamente sí, pero ser noble no te garantizaba sobrevivir. Vamos a ver cómo influía la clase social en tu destino. Nobles. Más lujos, pero no necesariamente más seguridad. Si nacías en una familia noble, tenías ventajas como más comida y mejor alimentación para tu madre durante el embarazo, parteras más experimentadas y atención especial durante el parto, acceso a médicos y curanderos que podían atenderte si enfermabas. Pero eso no significaba que estuvieras a salvo. Los nobles también morían en el parto o en la infancia, porque los médicos medievales seguían sin saber nada sobre bacterias, infecciones o enfermedades. Además, los nobles solían ser más supersticiosos y recurrían a tratamientos absurdos. Si un bebé noble enfermaba, le podían dar pócimas con mercurio o hacerlo sangrar con sanguijuelas, lo cual terminaba matándolo más rápido en lugar de curarlo. Y otro gran problema: las madres nobles no solían amamantar a sus hijos. En su lugar, contrataban nodrizas, mujeres que daban de mamar a bebés ajenos. Pero si la nodriza estaba enferma o desnutrida, el bebé tampoco recibía buena alimentación y podía morir. Campesinos. Más expuestos a la muerte, pero con algunas ventajas inesperadas. Si nacías en una familia campesina, tus probabilidades de morir eran mucho mayores porque no había médicos ni curanderos disponibles. El parto era en condiciones más precarias. Las enfermedades y el hambre eran comunes, pero curiosamente, había algunos factores que jugaban a favor de los campesinos.
Las madres campesinas sí amamantaban a sus bebés, lo cual aumentaba las posibilidades de que sobrevivieran. Los campesinos usaban menos tratamientos médicos peligrosos, así que evitaban las sanguijuelas y los remedios tóxicos que mataban a los bebés nobles. Los bebés campesinos estaban más acostumbrados a condiciones difíciles, lo que hacía que algunos desarrollaran resistencia a ciertas enfermedades. Aún así, la diferencia era clara. Si eras noble, al menos tenías más oportunidades. Pero, si nacías campesino, era un milagro que llegaras a la infancia. Si habías logrado sobrevivir al parto, no cantes victoria todavía. Porque en la Edad Media, cualquier enfermedad menor podía convertirse en una sentencia de muerte. Hoy en día, un resfriado o una cortadura en el dedo no nos preocupan mucho, pero en aquellos tiempos eran asuntos de vida o muerte. ¿Por qué? Uno de los mayores problemas en la Edad Media era la total ignorancia sobre las causas de las enfermedades. La gente no tenía idea de que los gérmenes existían y, en su lugar, atribuían las enfermedades a cosas como desequilibrios en los humores del cuerpo, una teoría médica errónea que decía que la salud dependía de 4 fluidos: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Pecados o castigos divinos: si enfermabas, era porque Dios te estaba castigando por algo. Mal de ojo o brujería: se creía que ciertas personas podían enfermarte con solo mirarte. Como resultado, los tratamientos médicos eran inútiles en el mejor de los casos y mortales en el peor. Si te enfermabas, tenías más probabilidades de morir por la cura que por la enfermedad misma. Hoy en día, muchas enfermedades que nos parecen menores se curan con reposo, antibióticos o simplemente con una buena alimentación. Pero en la Edad Media, cualquiera de estas condiciones podía acabar contigo en cuestión de días: diarrea y deshidratación. La gente medieval no entendía la importancia de la higiene ni del agua potable. Como resultado, infecciones intestinales como la disentería o el cólera eran comunes. Un simple caso de diarrea podía causar una deshidratación fatal en pocos días. Los niños eran especialmente vulnerables. Muchos bebés morían antes de cumplir 5 años simplemente porque bebían agua contaminada o comían comida en mal estado. Infecciones en heridas: si te cortabas con algo oxidado o te hacías una herida profunda, tus probabilidades de sobrevivir no eran muy altas. En la Edad Media no existía el concepto de esterilización, así que los médicos trataban las heridas con manos sucias, cuchillos oxidados y vendajes reutilizados. Sin antibióticos, una infección leve se convertía rápidamente en gangrena, y la única solución era amputar la extremidad, sin anestesia. Si la infección llegaba al torrente sanguíneo, el paciente moría en agonía. Tuberculosis: la plaga silenciosa. La tuberculosis era una de las enfermedades más letales de la época. Como es una enfermedad pulmonar altamente contagiosa, se propagaba rápidamente en ciudades hacinadas y en castillos mal ventilados. Los síntomas incluían tos constante con sangre, debilidad extrema y fiebre, pérdida de peso extrema. Por eso también se le llamaba tisis, porque las víctimas parecían consumirse hasta la muerte. Sin antibióticos no había cura. Si alguien en tu familia la tenía, lo más probable es que tú también la desarrollaras tarde o temprano. Prácticas médicas medievales peligrosas. Si enfermarte no era suficiente problema, los médicos medievales te daban tratamientos que te mataban aún más rápido. Vamos a ver algunos de los peores. Sangrías con sanguijuelas. La práctica más común para curar cualquier enfermedad era extraer sangre del paciente con sanguijuelas o cuchillas. Se creía que esto equilibraba los humores del cuerpo y eliminaba las toxinas. ¿El problema? Si ya estabas débil, perder más sangre solo hacía que te murieras más rápido. La peste negra y otras epidemias. Si creías que las enfermedades comunes ya eran un problema, las grandes epidemias medievales eran un apocalipsis en la Tierra. La más famosa fue la peste negra, que mató a más de 25 millones de personas en Europa, casi la mitad de la población. ¿Cómo se contagiaba? A través de pulgas infectadas que viajaban en ratas.
Como en la Edad Media no había higiene ni control de plagas, las ratas estaban por todas partes. Calles, casas, castillos, iglesias. Los síntomas eran fiebres altísimas, bultos negros y dolorosos en el cuerpo, vómitos de sangre y muerte en menos de 5 días, violencia y leyes brutales. La Edad Media fue una época marcada por una sociedad extremadamente violenta, donde la vida podía terminar abruptamente por crímenes menores, conflictos personales o simples malentendidos. Las leyes eran brutales, los castigos desproporcionados y los juicios muchas veces totalmente absurdos. Sociedad violenta. En un mundo sin policías ni sistemas de justicia modernos, la violencia era parte del día a día. La posibilidad de morir en un asalto, una riña de taberna o un conflicto entre señores feudales era altísima. Además, la guerra era una constante. Las invasiones, revueltas y batallas entre reinos hacían que el derramamiento de sangre fuera algo cotidiano. Ejemplos de ofensas menores con castigos extremos. Hoy en día, un robo menor o una falta administrativa pueden llevarte a pagar una multa o, en el peor de los casos, a unos meses de prisión. En la Edad Media, en cambio, podías perder la vida por delitos ridículos. Robar pan significaba ahorcamiento o amputación de manos. En tiempos de hambruna, esto era una sentencia de muerte. Hablar mal de un noble podía significar ser ejecutado o torturado. No importaba si el rumor era cierto, insultar a un noble era traición. No pagar impuestos te podía ocasionar esclavitud, prisión o ejecución. Los campesinos estaban obligados a pagar tributos excesivos y la falta de pago podía llevar a consecuencias letales, castigos brutales y métodos de ejecución. Si hoy en día la pena de muerte es un tema controversial, en la Edad Media era una práctica común. No solo se aplicaba frecuentemente, sino que se hacía de manera extremadamente cruel para infundir terror en la población. Ahorcamiento. Uno de los métodos más comunes. Muchas veces, el condenado no moría instantáneamente, sino que agonizaba durante minutos. Descuartizamiento. Se ataban las extremidades del condenado a caballos que tiraban en direcciones opuestas. Empalamiento. Se insertaba una estaca de madera por el recto hasta salir por la boca o el hombro. La rueda. Se rompían los huesos del reo con una rueda y luego lo dejaban morir lentamente. Ebullición. En algunos casos, se hervía a la gente viva en aceite o agua. Juicios absurdos medievales. Si crees que la justicia moderna es injusta, espera a conocer los métodos medievales. Los juicios muchas veces no dependían de pruebas o testigos, sino de pruebas físicas llamadas ordalías. Juicio del agua. Se lanzaba al acusado a un río o lago. Si se hundía, era inocente, pero moría ahogado. Si flotaba, significaba que el diablo lo protegía y, por lo tanto, era culpable, y se le ejecutaba. Juicio del fuego. Se obligaba al acusado a sostener un hierro candente o caminar sobre brasas. Si las heridas sanaban rápido, era inocente. Si no, era culpable. Juicio del duelo. En caso de disputa, se permitía a los implicados luchar hasta la muerte. El vencedor tenía razón automáticamente. Trabajo y agotamiento extremo. Si crees que tu trabajo es duro hoy en día, imagina haber nacido en la Edad Media. Si no nacías en la nobleza o en el clero, tu destino estaba prácticamente sellado. Trabajo físico extremo, desnutrición y una esperanza de vida ridículamente baja. Si nacías campesino, tu vida estaba condenada al trabajo duro. La gran mayoría de la población medieval era campesina. No existían sindicatos, horarios regulados ni días de descanso. Desde que eras lo suficientemente fuerte para levantar una herramienta, te convertías en mano de obra gratuita para los señores feudales. Se trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, sin importar la estación o las condiciones climáticas. No había vacaciones, solo ciertos días festivos religiosos, pero en muchos casos, aún en esos días, había tareas obligatorias. Las condiciones eran brutales. Se trabajaba con herramientas rudimentarias, sin zapatos adecuados, sin acceso a agua limpia y sin descanso suficiente.
Y por si fuera poco, todo lo que cultivabas no era tuyo. Gran parte de la cosecha era para el señor feudal, el rey y la iglesia. Solo te quedaba lo justo para no morir de hambre. Algunas ocupaciones no solo eran extenuantes, sino potencialmente mortales. No existían normas de seguridad, equipo de protección ni atención médica. Si te lastimabas, solo te quedaba sufrir o morir. Los molineros, por ejemplo, trabajaban en molinos que eran verdaderas bombas de tiempo. El polvo de harina en el aire podía provocar explosiones cuando entraba en contacto con una chispa o una llama. Además, los trabajadores corrían el riesgo de ser aplastados por las piedras del molino o perder extremidades en los engranajes. Los mineros enfrentaban riesgos aún mayores. Extraer minerales era una actividad extremadamente tóxica y peligrosa. Se trabajaba en túneles inestables, sin ventilación, expuestos a gases venenosos como el metano y el mercurio. Derrumbes, explosiones y enfermedades respiratorias como la silicosis eran moneda corriente. Otro oficio peligroso era el de los tintoreros. Para teñir telas se usaban productos químicos altamente tóxicos como el arsénico y el mercurio. Pasar años inhalando estos venenos causaba cáncer, problemas neurológicos y deformidades. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que si hubieras nacido en la Edad Media, tus probabilidades de sobrevivir más de 24 horas serían realmente bajas. Desde el momento en que llegabas al mundo, ya estabas en peligro. Podías morir al nacer por la falta de higiene y atención médica, sufrir una infección letal por una simple cortada, caer víctima de una epidemia sin cura o incluso terminar ejecutado por una ofensa absurda. La vida era brutal, corta y extremadamente injusta. Ahora compara todo esto con nuestra realidad actual. Tenemos vacunas, antibióticos y hospitales. Si nos enfermamos, podemos recibir tratamiento en vez de depender de remedios dudosos como sangrías con sanguijuelas. La comida es segura y accesible. No tenemos que cazar o cosechar todo lo que comemos. Las leyes han evolucionado y ya no te ejecutan por robar un pedazo de pan. Podemos trabajar en empleos que, aunque pueden ser exigentes, no nos exponen a morir por agotamiento o accidentes sin ninguna protección. Y si bien el mundo sigue teniendo sus problemas, hay algo en lo que no hay duda. Si hubieras nacido en la Edad Media, tu vida habría sido muchísimo más difícil y corta. Así que ahora dime, ¿crees que podrías sobrevivir un solo día en la Edad Media? ¿Qué crees que te mataría primero? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para más videos sobre historia. Nos vemos en el próximo video.